finitos, práctica. Ok, bueno, voy grabando ustedes. ¿Alguien que tenga alguna consulta? ¿Algún comentario? Gracias. Alguien inició la... gracias, Pedro. Muy amable. Ya había iniciado por ahí la grabación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros en el último modelo que habíamos estado trabajando? Básicamente 4 niveles de un sistema de marcos. A ver, recuérdense que por... Aquí tal vez voy a tocar un poquito más de estructuras, pero en sistemas que son resistentes, vamos a ver por acá. Demandas estructurales y condiciones. Vamos a ver. Por ejemplo, si me voy directamente a GIS NS2. Permítame. No, a GIS NS3 sería. Yo debo de partir del concepto de qué sistemas son los que están resistiendo toda mi demanda estructural, ¿sí? Y eso se refiere a tipología estructural. Lo que pasa es que, dependiendo de cuál sea el enfoque de un proyecto que yo pudiera llegar a tener, como un edificio, pues a partir de acá yo debo de determinar qué tipo de elementos debería yo de proveer. Por ejemplo, si tengo un sistema estructural tipo E1, yo hablo de sistemas de marcos simples o marcos que van a resistir a momentos que básicamente son como los que hemos propuesto, pero también yo puedo tener sistemas con estructuras de muros que son tipo cajón, combinados, que viene a ser la combinación entre columnas, vigas y muros, o sistemas duales. Va a depender un poco ahí de cómo se comporta la información o qué es lo que viene a resistir ciertas fuerzas laterales o solicitaciones sísmicas. Voladizos y naves, péndulos invertidos, por ejemplo, tanques elevados, pues ya se sale un poquito ahí del tema, ¿no? Pero de hecho, fíjense ustedes que parte del curso es de que también podamos alcanzar un sistema estructural de tanques elevados. Porque en SAP 2000 nosotros, basados en elementos finitos, podemos llegar a generar cálculos como este, ¿sí? Entonces, es parte de lo que vamos a ver. Necesito un gran favor de parte de ustedes. Para la próxima clase, necesito que instalen ustedes este programita, ETABS, ¿sí? Es hermano de SAP 2000, es el mismo menú, es la misma configuración, solo que incluso pues aquí miren ya lo tenemos abierto por ahí. Entonces, por favor, próxima clase. Quiero ver qué tal nos va con este otro software, que es muy parecido a SAP 2000. De hecho, miren, es la misma interfaz, pero ya necesito que lo empiecen a instalar porque quiero ver si logro empezar a trabajar edificios de mampostería o tipo cajón con ustedes, pero es mucho más fácil trabajarlo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando un poco al ejemplo que nosotros estábamos trabajando, ya habíamos definido las losas, ya sabemos que una losa cuando yo la divido en elementos finitos se conecta correctamente con, vamos a ver por acá, desplazamientos de la CR2, por ejemplo, o la envolvente. Y aquí, bueno, entonces aquí yo ya tengo ahí está desactivado, una edificación que está, permítanme, voy a poner, tal vez la envolvente es un poco exigente a ustedes. Vamos a poner la CR2, que sabemos que es de las más críticas. Bueno, ¿y qué pasa con ella? Que el alcance de los elementos finitos lo que me permite es llegar a encontrar esos puntos que incluso si ustedes logran observar vamos a ver por acá, en estos puntos yo logro identificar partes que están en color rojo. Claramente podemos verlas igual en el modelo está el 3D o también en plantas. Por ejemplo, al activar yo vistas en XY, vamos a poner aquí la tridimensional. Y aquí, por ejemplo, yo tengo, permítanme,
a ver, aquí estoy sobre el nivel 2, ok. Entonces, efectivamente acá tengo un punto entre mis vigas secundarias, sí, vigas secundarias, donde estoy llegando a conseguir un gran desplazamiento. A ver, si yo hablo de desplazamientos, debería estar utilizando ecuaciones de servicio o combinaciones de servicio. Quiere decir de que voy a trabajar todas aquellas combinaciones que involucren cargas no mayoradas, porque lo que estoy tratando de encontrar son las deflexiones máximas permisibles. Y ya con ello encuentro o determino hasta dónde puede llegar a deflectarse, por ejemplo, mi sistema de losas, ¿sí? Recuérdense que aquí, vamos a ver si selecciono, miren ustedes que se activa la losa, la última losa de piso, el último entrepiso, y en escala de colores yo tengo en menos, vamos a ver, con un exponente a la 3, o pasemos esto tal vez a milímetros para que sea un poquito más fácil de apreciar, sin escala de la 3, llego a obtener en menos 15 milímetros, punto 7 casi, de deflexión en cabalmente la zona que tiene mayor, vamos a ver si puedo activar aquí las grillas, no, no se puede, donde tengo mayor separación a ejes. Ahí estamos. Ahora, perdonen ustedes. Tengo no tengo una señal muy estable de internet. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Me escuchan? Perdonen. ¿Me confirma alguien si se escucha? ¿No se traba el audio? ¿Se escucha, Inge? Gracias. Muy bien. Entonces, pues hablábamos de que de esta manera yo logro encontrar, por ejemplo, aspectos como deflexiones. Y hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora ya para encontrarle el sentido al diseño de estructuras de concreto, yo tengo en este caso toda mi edificación propuesta, y de las últimas partes que nosotros habíamos visto era el diseño de elementos o el chequeo de elementos de concreto con esta herramienta que tenemos por acá, ¿sí? En este caso voy a desactivar de la ventana del lado derecho todas las áreas, les activo con un Not in View para solo mostrar vigas y columnas, y habíamos revisado que yo podía utilizar todo lo que se refiere a pues, los ajustes que deberían de ser, como qué normativa debería utilizar, la CI 318-19, que sería la más actualizada que nosotros podemos tener de referencia, y tenemos que, ya con cargas, vamos a ver, solo quiero ver aquí, carga viva de techo, sobrecarga, sí, esto también debería estar en sus modelos. Y tenemos lo que son las combinaciones de resistencia, las R1, R2, las combinaciones de servicio, ¿sí?, que podemos utilizar. Bueno, al momento de que nosotros cliqueamos en este
chequeo o diseño de la estructura, básicamente para miembros de concreto, vamos a tener resultados. Obviamente todo esto está basado en elementos finitos, ¿sí? Por acá. Muy bien. Como esta columna, por ejemplo, del segundo nivel que estoy seleccionando, recuerden ustedes que esta la habíamos definido con una sección tipo C1. Dentro de ella tengo, vamos a ver, aquí hago para que comprendamos un poquito a qué se refiere esta escala. Cuando el programa genera alguna propuesta de secciones, o yo defino algunas secciones como la C1, la viga tipo 1, la viga tipo 2, y le aplico cargas, lo que va a ocurrir es de que el programa empieza a generar algo que se llama, pues aplica todas esas cargas y toda la demanda estructural que yo pudiera definir con sismos, con viento, con combinaciones de carga, etcétera, etcétera, y él encuentra una propuesta o un resultado a esa información. Entonces, si ustedes se recuerdan, por ahí a lo lejos recuerdo que en uno de los pizarrones yo les había colocado una relación demanda-capacidad, y básicamente esa relación demanda-capacidad el programa nos la muestra de una forma bastante práctica con una escala de colores, ¿sí? Recuerdo que les había mencionado que en su mayoría las vigas iban a ser en color gris, porque estas no las está chequeando el programa, sino que solo está revisando qué comportamiento tiene ante la propuesta. Y luego elementos como las vigas, perdón, como las columnas, que cuando yo definí acá, por ejemplo la C1, yo cliqué acá en Concrete Reinforcement que fuera diseñado, ¿sí? Al momento que le doy diseñado, el programa sí me chequea esta parte. Por ejemplo, si me voy a las vigas, nótese acá que solo tiene el diseño de la viga como tal en base a la propuesta de acero que yo tengo definida acá, ¿sí? Entonces, el programa me va a generar los siguientes resultados. Habíamos mencionado de que esto funciona muy parecido a un semáforo, por ejemplo, donde un color verde, digamos que si este perfil estuviera en color verde, es un rango bastante aceptable, es una relación demanda-capacidad de un 50% hasta un 70%, es decir que la columna como tal está trabajando a un 70% de su capacidad. No está siendo muy esforzada, está dentro de un rango seguro y es, pues, basándonos en la escala de colores, un color verde pues viene a ser el recomendable. Si nosotros ya excedemos un poco ese rango, y empezamos a entrar en una escala a colores amarillos, color ya naranja, empieza a marcar una alerta de que nos estamos acercando a alcanzar o a lograr un 100% de la capacidad que puede resistir mi columna, está siendo demandada a un 100%. Y el problema está en que, por alguna razón, si mi sismo supera lo que ha sido calculado o similar, pues yo ya podría llegar a toparme con algunos problemas. Como por ejemplo de que no fuera lo suficientemente resistente, que pueda hacer un colapso o causar un colapso en mi estructura, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma visual bastante práctica de verla, ¿sí? Segundo, si yo voy haciendo un clic derecho en uno de los elementos, por ejemplo, aquí me muestra la información preliminar, tengo que aquí se analizó la sección denominada como C1 y también se propuso un diseño en base a la sección tipo 1, C1, en base al código de diseño de la CI 318 del 2019. Aquí tengo bastante información que es muy parecida a la que ustedes generan en sus hojas de cálculo o con sus ecuaciones de sus cursos de estructuras de concreto, por ejemplo. Como si yo cliqueo acá en Summary, ¿sí? Aquí me mostraba el programa, por ejemplo, el área de acero de refuerzo que está actuando para las fuerzas axiales y los momentos biaxiales para el eje 2 y el eje 3, que son a nivel de la sección transversal de la columna, el X y el Y, digámoslo así, sección transversal. Y PU, que es la carga última, ¿sí? Entonces aquí tengo la carga última de diseño. Perdonen ustedes, vamos a pasarla a toneladas metro,
que vienen a ser básicamente 96 toneladas. Si yo hablo de qué diseño voy a estar utilizando para mi momento flector, pues porque una columna sabemos que está sometida a una flexocompresión, yo voy a tener 2.61 toneladas por metro. En el eje 2 y en el eje 3, pues 2.91. Ese eje 2 y el eje 3 son estos, ¿no? Digamos que alrededor de cada uno de ellos, respectivamente. Entonces, esta es la información que el programa generó y le va a aplicar ese elemento. Bueno, entonces yo ya tengo luego información más a detalle, como por ejemplo la interacción de la columna, y se empiezan a generar esos como diagramas que, si ustedes se recuerdan, em, probablemente esto lo hayan visto a mano, cómo hacerlo a mano, pero básicamente genera una envolvente del momento que puede resistir la columna versus el que está siendo aplicado, ¿sí? Entonces, prácticamente este tipo de resultados nos sirven para determinar dónde es de que se concentra. Vamos a ver si puedo poner los ejes en color verde. Ese sería el eje X, el eje Z, y aquí tendremos el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Digamos que para el momento en el eje 3, este es el momento máximo que va a resistir, o a recibir, perdón, la columna. Si yo quiero ponerle valores, pues eso viene a ocurrir más o menos en esta parte, ¿sí? Vienen a ser 18, bueno, y las unidades que sean respectivas, que en este caso serían, ¿qué? 18.000 toneladas, las que estarían siendo aplicadas. No, 18.000 kilos, creo que todavía están en kilos esto, porque aquí si no cambian los resultados. 18.000 kilos por milímetro, que vienen a ser afectadas pues a cierta altura de la columna, etcétera, etcétera. Tengo también información como los esfuerzos a flexión que ocurren, y aquí ya podríamos encontrar qué es lo que está ocurriendo en la columna. Es decir, el programa basado en elementos finitos me ayuda a determinar todas esas fuerzas que van a ser aplicadas a cada uno de los elementos. En base a cada una de ellas, lo que hace es revisar que mi propuesta, por ejemplo, de acero de refuerzo, que es lo que me interesa en este punto, cumpla y chequee con los parámetros que han sido definidos. Por ejemplo, como que el F'C, vamos a ver aquí, ahora kilogramo en centímetro, no, kilonewton, perdón. Ahí está. Mi F'C sea, por ejemplo, de 281 kilogramos centímetro cuadrado. Mi Fy, mi influencia del acero, tengo un acero grado 60, porque tengo de resistencia 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí aparecen pues básicamente todas las condiciones iniciales o la data de inicio para que el programa aplique las fuerzas directamente a mis columnas o a mis vigas o a donde corresponda, y ella genere el chequeo despuesito de haberle dado clic a este botón para determinar si mi propuesta de concreto cumple la demanda que está recibiendo. Entonces aquí, dentro de todos estos, vamos a ver aquí, no, perdón. Vamos a ver. La cortante en el nodo. Esto me podría servir para revisar básicamente cómo, cómo está actuando mis estribos, por ejemplo, o la cortante directamente sobre mi concreto. Y en fin, va generando toda la información que yo podría llegar a requerir para poder proponer una sección que cumpla o satisfaga la demanda que me pida, por ejemplo, una carga puntual, carga última, perdón, de diseño, o un momento de diseño, ¿sí? Entonces con esto, pues yo encuentro cómo debería de comportarse mi propuesta como tal, y a generar pues una relación si estoy dentro del rango permisible, o mi propuesta de acero de refuerzo, por ejemplo, se quedó corta. En este caso, vamos a ver, vamos a mostrar los resultados completos, ¿sí? Aquí en Display Complete Details,
Yo tengo, por ejemplo, voy a exportar acá, vamos a ver, repitiendo un poquito los pasos, ¿sí? Selecciono alguno de los elementos con un clic derecho. Ahora me voy a ir a la data tabulada, aquí, en este botón. Y yo puedo exportar toda esta información también a Excel, ¿sí? En la pestaña File, Export All Tables, y me voy a Excel. Vamos a darle un segundito ahí en lo que termina. Y cabalmente me generó los resultados donde... Ay, permítame, eso está en milímetros. Vamos a cambiar un poco la información antes de generar la data. Me imagino que estamos acostumbrados a trabajar esto en kilogramos centímetro, creo. Y bueno, ¿qué ocurre en ello? Nuevamente voy a exportar aquí a un Excel. Y ahora sí. Entonces yo aquí tengo básicamente cómo se llega a comportar la demanda de, que yo llego a tener en mi columna. Por ejemplo, en esta primera pestaña que la voy a resaltar, tal vez se va a ver un poco. Ahí estamos. En esta pestaña aparece algo que le llama el programa locación, que empieza desde 0 hasta 350 centímetros. Básicamente obedece a la altura de nivel. Entonces yo empiezo teniendo a nivel 0, pues que se demanda, según los valores que ustedes ya, o pues, los que ya revisamos, el programa está demandando solamente a nivel de área de 0, los 37 centímetros, que sí los cumple la propuesta de 0. Bien. Conforme vamos avanzando, el área de 0 demandada empieza a disminuir, ¿sí? Hasta llegar, digámoslo así, a los 306 metros de alto. Deja de demandar los 37 centímetros cuadrados por los momentos flectores que está recibiendo la columna, y ya solamente está demandando, por decirlo así, o por irnos al número fino, 36,82 centímetros cuadrados. Ya cuando llega al nodo como tal, vuelve a subir el valor, y aquí pues es donde ya empieza un poquito la discrepancia, porque para el siguiente nivel, si se dan cuenta ustedes, no, perdón, para la combinación de resistencia 2, ella viene y demanda un poco más, ¿sí? Aquí nosotros ya tenemos entre toda la altura casi 70 centímetros cuadrados demandados, ¿no? La combinación de resistencia 3, que son cargas un poquito menores, no llegan, o bueno, algunas apenas llegan a 50 centímetros cuadrados de área de acero. Y como tal, vamos a ver acá, la combinación que se llama D con 1, demanda pues solamente 16 centímetros cuadrados. Que a lo mejor esta combinación, perdón, llamada D con 1, a lo mejor sea solo las cargas muertas. Vamos a revisar por acá. Y básicamente esto nos sirve a nosotros D con 1, cabalmente, carga muerta, 1.4. ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras más carga tenemos nosotros, o una carga mayorada o aplicada a todo nuestro elemento, está actuando, yo puedo interpretar o extraer toda esa información que me pueda servir para proponer una mejor propuesta, pues valga la redundancia, o afinar mi propuesta, mejor dicho, de cómo debería yo de proponerme hacerlo. Entonces aquí también, si alguien, por ejemplo, está trabajando un edificio de varios niveles, eh, y puede basarse también en que, por ejemplo, yo voy a mantener 12 varillas en mis primeras columnas de los primeros 3 niveles, tal vez. Pero ya en el siguiente nivel no mantengo las 12 columnas, sino que solo bastoneo unas cuantas, porque mi demanda de acero empezó en 70 y luego disminuyó, qué sé yo, a un 50, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué altura debería de hacer ese cambio? Pues la ventaja de este tipo de programas es de que como todo lo hacen en elementos finitos, es de que yo puedo determinar, en este caso está a cada, vamos a ver, permítanme, por ejemplo, si aquí saco una resta, vamos a pasar todo esto a general.
Los elementos finitos en los que dividió la columna del programa miden 43.75 centímetros, ¿sí? Un poquito menos de 50 centímetros. Y es por ello que hace el programa en ¿qué? 9 divisiones, ¿sí? Cada una de ellas con una altura de 43.75. Ya me puede servir a mí para modelar, por ejemplo, bastones a cada 50, o modulados, perdón, en longitudes de 50 centímetros o demás, ¿verdad? Entonces, para este tipo de alcances es hasta donde puede llegar el programa, que es un diseño bastante, bastante fino. Y si se dan cuenta, ahora vamos a acercar por acá a una de las columnas. Vamos a aumentar un poquito aquí permítame, vamos a subir aquí a 10 y a 5. Vamos a ver si actualiza un poco el tamaño de los números, otro poquito más. Bueno, esperaría yo que se logre apreciar, pero la columna que estamos revisando ahorita es la que está teniendo una demanda de 70 centímetros cuadrados de acero, ¿sí? Es básicamente este valor que tenemos aquí de 70.091. Efectivamente es el que está acá. Entonces, esa columna, si ustedes se fijan, respecto a las columnas de borde, que son estas dos que les estoy seleccionando ahora, incluso estas que se replican en los siguientes niveles, una primera pauta a lo que está ocurriendo en mi edificio sería la siguiente. De que yo pueda, perdón, de que yo pueda básicamente generar ya una optimización de cómo se está comportando mi edificio. Es decir, las columnas que yo había propuesto, en este caso la C1 que mide 40 por 40, a lo mejor para este eje de columnas quedó pequeña, ¿sí? A grosso modo, vamos a hacer aquí una práctica rapidita. Aprovecho para preguntar si alguien tiene alguna consulta. Muy bien. Voy a generar yo una columna en tipo 2 y en este caso lo que voy a hacer es de que voy a estar proponiendo unas dimensiones mayores para que pueda satisfacer la demanda y ya con esto tratar de alcanzar la demanda requerida en este primer nivel. Básicamente acá lo que vamos a proponer sería, permítanme ustedes, una columnita, hablemos de, pues, ahorita poniéndolo a grosso modo, dimensiones mucho mayores, con lo cual debería tener 36. Bueno, aquí yo puedo proponer, por ejemplo, 12, 2.83, 3 centímetros cuadrados con 12. Bueno, me voy a ir un poquito pasado a lo que se requiere. Me voy a ir con 12 varillas. Número 7, ¿sí? Se va a ver un poco más robusta la columna. Mide ahora 60. Pero lo que estoy haciendo ahorita es generar un nuevo perfil. Solo voy a cambiar esta que está por acá. Le voy a asignar la nueva propiedad que hemos definido, que sería una C2. Y lo que estoy haciendo es proponer una columna que tiene mucho más acero, ¿sí? Nótese que aquí yo propuse, vamos a ver aquí rapidito, 3.87, si no mal recuerdo. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. Bueno, ahora bien, de la propuesta, como de por sí aumentó de dimensiones, ahora tengo 60 por 60. Fíjense ustedes que la dimensión tan grande en la misma columna que hemos estado analizando ahora, vamos a ver y aprovecho, por ejemplo, vamos a ver, David, ¿qué área de cero era la que me demandaba antes esta misma columna?
Inge. ¿Qué área de acero era la que demandaba antes esta misma columna? Recuerdo, Inge. Vamos a ver, Rodi. Inge, buenas tardes. Sí, buenas ¿De tardes. acero mínimo o solo el área No, normal? No, el área que teníamos anteriormente, en esta misma columna, la que estaba siendo demandada. Era 1600 centímetros cuadrados. No, sí, esa es la mínima. No, yo le digo a la que estaba actuando según la combinación. Esta era de 70, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí. Gracias, Rodi. Muy amable. Gracias. Perfecto. Entonces, esta data que está acá resaltada es la que nosotros exportamos. Digamos que la que estoy colocando en números. Un cuadro, no sé, un cuadro naranja. ¿Ok? Espero se logre ver. Pues fíjense ustedes que a pesar de que la columna antes tenía pues menos dimensión, llegaba a tener una demanda de acero pues un poquito mayor, ¿sí? Incluso pues mayor a la del acero mínimo, ¿sí? Porque antes nosotros teníamos solamente una propuesta de, si no estoy mal, yo creo que teníamos una propuesta de 8 varías número 6 y la número 6 me devuelve 2.85 centímetros cuadrados. Entonces, antes nosotros teníamos menos área de acero que la que estaba definida. ¿Dónde es que yo defino esa parte? Aquí en Define, en Section, en Frames, Sections, en C1, aquí en Refuerzo. Si se dan cuenta, yo tenía varías número 6, ¿sí? Entonces, yo tengo una propuesta de 8 varías número 6 y con ello devolvía un área de acero de 22.8, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Estos resultados que a mí me salían están demandando el doble, un poquito más del doble, ¿sí? Un poquito más del doble, solo con la combinación de resistencia 2. Entonces, aquí les pregunto yo, a ver, por ejemplo, Gerson, ¿usted qué opinaría? ¿Cómo miraba la propuesta? Como la teníamos, con 8 número 6. Inge, pues yo veo que no cumplía, porque si nosotros solo teníamos para 28 y nos pedían 70, yo creo que no cumplía. Teníamos que ponerle más acero. Perdón, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Perfecto, gracias. Ahora sí. Vamos a ver. Les consultaba. Sí, don Gerson. Le preguntaba, la propuesta que teníamos anteriormente en la sección de la columna eran 8 varías número 6, ¿sí? Esas 8 varías nos devolvían un área de acero de 22.8. ¿Cómo lo mira usted? Sí, ¿Está bien? Inge, yo lo que veo es que no cumple, porque digamos si nos devuelve un área de 22, pero lo que nos piden es 70, entonces veo que no cumple. Tendríamos que aumentarle un poco de acero. Claro, o la sección como tal, ¿verdad? Perfecto, gracias, Gerson. Muy bien, excelente. Entonces, efectivamente, para este tipo de alcance es el que nosotros llegamos a encontrar con este tipo de programas, ¿verdad? Cabalmente, teníamos solo una propuesta de apenas 22.8 centímetros cuadrados. Yo tengo una demanda de casi 70 centímetros cuadrados, lo cual no cumple. Quiere decir de que si yo en mis planos digo, bueno, aquí propuse esto y así que se vea, no estoy dentro de lo que debería de ser. Entonces el paso correspondiente, ya si ustedes quieren hacer sus diseños finos, esto se va a ver en diseño avanzado,
es de que aquí ya regresan y pues ya empiezan a proponer algo que se pueda resistir un poquito más de área de acero, ¿verdad? Ahorita como tal, yo propuse una nueva C2, como tal, una sección llamada C2. Esta aumentó de dimensiones, ahora tiene 60 por 60. Y en refuerzo, si ustedes cuentan acá, tenemos 4 varillas por rostro, lo cual sería 4, 8, 10, 12 varillas, número 7. Y la varilla número 7, según lo que tenemos en este Excel, es de que tiene 3.879 centímetros cuadrados por varilla, y yo tengo 12 varillas, tengo 46 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a ver por acá. Los 46 centímetros y medio se quedan obviamente arriba de la propuesta, ¿sí? Está mucho más. Incluso está un poquito más grande que la demanda de acero que nosotros teníamos. Y también está por arriba del acero mínimo que nos podría llegar a requerir el programa. Entonces, precisamente para esto es este tipo de programas, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna consulta? Y solo una pregunta. Sí. También le tendríamos que aumentar la dimensión de la columna, ¿verdad? En este caso, el aumento de la dimensión lo que hizo fue, seguro, lo que hizo fue mejorar el esfuerzo, la resistencia cortante. Entonces eso le ayudó. Pueden ser las dos opciones. Si usted aumenta la propuesta de acero, también le puede funcionar, pero ya se le empieza a volver un poquito más caro. Y esto va para todos. Lo que pasa está en que, fíjense que antes que te mandaba 70, yo para alcanzar esa propuesta en varillas número 6, yo debería de tener, vamos a ver aquí, yo tenía la necesidad de colocarle 70 digamos que 70 exactos, ¿sí? 70.09 era, pero digamos que 70.09 dividido varillas número 6, dividido 2.85, yo necesitaba colocar por lo menos 25 varillas. Y tal vez subiendo un par de centímetros la sección de la columna, entonces yo no puedo proceder con ella, ¿verdad? Entonces precisamente para esto me sirve el programa. O decido yo si aumento cantidad de varillas, o decido yo si aumento cantidad, o la sección, perdón, como tal, porque ya tener 24 varillas también ya es muy caro. Puede ser más económico tener una propuesta aquí de 12 varillas número 7, que fue la que se fue al final aquí, ¿verdad? O ya una combinación. Puedo tener varillas número 7 en el borde y varillas número 6 en el centro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vuelve un diseño eficiente, ¿sí? Ok. Fíjense que mi propuesta con ustedes es de que avancemos hasta que se me acabe la batería. Perdonen, es que se me quedé sin energía. Voy a tocar ahora el tema de las vigas, ¿sí? Igual si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ahora fíjense ustedes que yo estoy en las vigas de el... Vamos a ver aquí, voy a quitar la figura de forma. Tengo las losas del entrepiso final, perdón, o la losa final. Todas tienen un numerito aquí que dice 7.7. Voy a bajar y... ay, Dios. Bueno, primero se alcanza esto. Aquí ya en la losa del segundo, o el entrepiso del penúltimo nivel, fíjense ustedes que ocurre algo donde yo ya tengo variaciones en mis vigas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta viga que es una de las más esforzadas. Aquí viéndolo en planta, voy a desactivar las áreas. Aquí está. Fíjense ustedes que esta es una viga que recibe dos secundarias y está conectada entre los ejes principales. Entonces yo esta viga, si nuevamente le hago un clic derecho, vean ustedes que empieza a resaltar los resultados y tengo la siguiente información. Igual que en el concreto, yo tengo información principal, la de flexión y la de cortante. En la de flexión, lo que me sale seguro aquí viene a ser
los momentos máximos. El momento de diseño negativo, que sería, vamos a ponerlo en toneladas, de menos 10.17. Y también tengo el momento máximo de diseño positivo, que son 40.8. ¿Sí? Esto, recuérdense ustedes que responde a los momentos que ocurren en este apartado. Perdón, momento en el eje 3. Disculpen ustedes. Ahí está. Entonces, esta misma viga que yo tengo acá seleccionada, le voy a dar aquí un... Si no está mal es esta, miren. Voy a desactivar los joints. Noting view. Okay. Aquí está. Esta misma viga, aquí, si se dan cuenta ustedes, está llegando a los momentos máximos que son menos 40. Vamos a ponerlo otra vez en tonelada. Máximo, ahí está, menos 40.70 toneladas metro, que eso ocurre aquí en el borde, ¿sí? Recuérdense que estos diagramas ya sabemos. Jóvenes, disculpen ustedes, me he quedado sin energía. Lo que vamos a hacer es finalizar la grabación, ustedes. También.